Vuelvo a repetirle que desde mi punto de vista la Corte Interamericana de Derechos Humanos cometió un error al inmiscuirse en un indulto otorgado de acuerdo a la Constitución y el pretender que no se cumpla una sentencia del tribunal. Hay varios países que... Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. El tribunal sigue haciendo noticia, esta vez con un nuevo fallo polémico que escandaliza a todo el Perú, donde ordenan la liberación de Alberto Fujimori. Como se sabe, su hija, la líder del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, lo visitó el pasado fin de semana. Al dar una conferencia al salir del penal Barbadillo, dijo que corresponde al Tribunal Constitucional emitir ese fallo a favor del indulto humanitario y disponer su liberación. El tribunal acaba de hacerlo. Momento, el Tribunal Constitucional ordena liberar al expresidente Alberto Fujimori. Aquí tenemos esta resolución. Se resuelve lo siguiente. Hay 2 puntos en torno a la situación del exmandatario. A ver, declarar fundado el recurso de reposición en el extremo de la ejecución directa e inmediata de la sentencia del 12 de marzo del 2022 recaído en el presente proceso, en consecuencia de conformidad con el artículo 27 del nuevo Código Procesal Constitucional. El Tribunal Constitucional ordena que el Instituto Nacional Penitenciario, el INPE, y el director del penal de Barbadillo en el día dispongan la inmediata libertad del favorecido Alberto Fujimori bajo responsabilidad. Resuelve además llamar severamente la atención al juez a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria de Ica, el señor Vicente Fernández Tapia, exhortándolo a poner más diligencia y celo en el cumplimiento de sus funciones al momento de ejecutar las sentencias estimatorias de habeas corpus. Recordemos que hace 2 días el juez a cargo del juzgado de Ica retornó el expediente al Tribunal Constitucional para que finalmente sea el TC el que se pronuncie justamente sobre la ejecución de la excarcelación del exmandatario Alberto Fujimori. De hecho, el juez Vicente Fernández invocaba al nuevo Código Procesal Constitucional y señalaba no tener las competencias para disponer la liberación. Muchísimas gracias por este contacto, señor Blume. Bienvenido. ¿Cuál es su reacción, su primera reacción frente a lo que se acaba de conocer hace minutos solamente, por favor? Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, una reacción positiva. Creo que hay que felicitar al Tribunal Constitucional del Perú porque ha tomado una decisión que reafirma su autonomía y su independencia como órgano constitucional de garantía de derechos fundamentales. Está disponiendo la inmediata libertad de un condenado que fue indultado y obtuvo una sentencia favorable del tribunal y que dispuso su inmediata liberación y que no se estaba cumpliendo. Y además ha dispuesto que el órgano de control de la magistratura procese al juez de primera instancia que se atribuyó una competencia que no tenía al no cumplir el mandato del tribunal y devolverle el expediente. Pero como de por medio está la urgencia de atender a quien tiene su derecho afectado y una sentencia favorable, yo creo que hace muy bien el Tribunal Constitucional de nuestro país de disponer que directamente atiendan su pedido y procedan a la excarcelación del ciudadano Alberto Fujimori. Señor Blume, evidentemente esta información, esta resolución, en todo caso, del Tribunal Constitucional, va a levantar o va a dividir, como hemos visto en múltiples oportunidades, en torno a la situación del señor Fujimori, porque sin duda hemos estado escuchando en los últimos días posturas a favor, posturas en contra. Algunos de los argumentos que esgrimen los que están en contra de una excarcelación al exmandatario radica en el pronunciamiento que en su momento ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, exhortando justamente al Estado peruano a no liberar a Alberto Fujimori. ¿Cuál va a ser el proceder frente a esta situación ya por parte del Estado? Hemos escuchado también pronunciamientos de ex titulares de justicia, del propio ministro de Justicia en torno a este tema. Bueno, mire, aquí lo que hay que hacer es entender que en el Estado constitucional lo que prima es la Constitución y nuestra Constitución establece claramente que existe un órgano constitucional denominado Tribunal Constitucional, que es el que resuelve en última y definitiva instancia las demandas cuando un ciudadano ha sido afectado en sus derechos. Es un tribunal de garantía de derechos y ha cumplido el tribunal con ese rol
al disponer la libertad de Fujimori. Lo que ha hecho la Corte Interamericana anteriormente es un error fruto de cierta ideologización que hay en la Corte, porque solamente podía intervenir la Corte en el supuesto de que Fujimori no hubiese sido beneficiado con una sentencia del tribunal. Él era el que podía llegar al sistema interamericano. Pero acá la Corte se mete en un tema interno del Perú, en el funcionamiento del ejercicio de la gracia presidencial de indulto que compete al presidente y de una sentencia que expide en última y definitiva instancia el Tribunal Constitucional del Perú. Para hacer eso, la Corte recurre a una estratagema, un ardid, que consiste en decir que se está incumpliendo una sentencia que la Corte dictó. A pesar que esa sentencia, que es la sentencia del caso Barrios Altos y La Cantuta, se cumplió, Fujimori fue condenado, Fujimori fue encarcelado y ha cumplido su condena y la viene cumpliendo hasta ahora. Pero él ha tenido en el marco de la legislación nacional un indulto otorgado en regla que el Tribunal Constitucional ha confirmado y ha tenido además una sentencia que ordena su liberación. Por lo tanto, tenemos que acostumbrarnos en el Perú a acatar los mandatos de la justicia constitucional. Ajá. Y hago una invocación para que termine este enfrentamiento que no tiene sentido, porque el señor Fujimori es un hombre ya anciano, de más de 85 años, que está muy delicado de salud, y simplemente lo que se trata es evitar que esta persona muera en la cárcel. Entonces, quienes están impregnados de odio, de venganza, de un sentimiento negativo, hay que hacerlos entender de que hay que tener un poco de compasión y no dejarse mover por sentimientos negativos. Sí. La propia Constitución reivindica a la persona humana como fin supremo de la sociedad y del Estado. Señor Blume, en el marco de lo que hemos ido escuchando, ¿no? Ya lo comentábamos a lo largo de estos días, tras este pronunciamiento que dio en principio el juzgado de Ica, otro de los puntos que se ha puesto sobre la mesa también es si se enmarcan las condiciones para un indulto. Señalaba, por ejemplo, la exministra de Justicia Neira que, por ejemplo, el exmandatario no había pagado reparación civil, no había pedido perdón a las víctimas y que, claro, finalmente estos aspectos abonaban también a la situación que no se estaba dando mayor claridad o en todo caso no se daba una excarcelación. ¿Cuál es su punto de vista frente a estos temas puntuales? Mire, mi punto de vista es que hay que respetar la Constitución. La gracia presidencial del indulto no tiene condicionamientos de esa naturaleza. El presidente ha indultado a un condenado que no ha sido condenado por lesa humanidad, dicho sea de paso, y esto el tribunal en una sentencia del 2016 lo dejó aclarado, y por lo tanto hay que homicidio calificado. Así es, por lo tanto hay que cumplir con efectivizar ese indulto, y sobre todo que ese indulto ha sido ya revisado y ha sido convalidado y constitucionalizado por el propio Tribunal Constitucional en la sentencia de 17 de marzo del año 2022, que ha sido ahora ratificada por la decisión del 23 de noviembre del actual colegiado y vuelta a ratificar por la decisión que se acaba de adoptar hoy 4 de diciembre del año 2023. Es decir, hay suficientes decisiones del Tribunal Constitucional que ratifican que al señor Fujimori hay que darle la libertad. Y eso es lo que se tiene que cumplir en aras del respeto a la Constitución y del respeto a los derechos fundamentales. Bueno, y qué de las víctimas, ¿no? Porque finalmente hay un pronunciamiento reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha pedido, hace días en realidad, al Estado que demuestre que acataron la orden de no liberar a Alberto Fujimori. Y esto es pertinente mencionar, disculpe que lo interrumpa, señor Blume, porque finalmente nosotros estamos adscritos a convenios, organismos supranacionales. Usted encuentra ahí, bueno, una suerte de entrampamiento porque ya hay una decisión, una última decisión, en todo caso, pronunciamiento del TC. Excarcelar inmediatamente, es lo que señalan. Exactamente. Ahora, vuelvo a repetirle que desde mi punto de vista, la Corte Interamericana de Derechos Humanos cometió un error al inmiscuirse en un indulto otorgado de acuerdo a la Constitución y el pretender que no se cumpla una sentencia del tribunal. Hay varios países que frente a mandatos descomedidos de la Corte Interamericana simplemente han expresado su decisión de no acatarlos. Y es ello en aras del respeto a sus propias normas internas y a su Constitución. Entonces, en este caso, el tema de las víctimas queda concluido con la ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos.
Es decir, una sentencia de la Corte Interamericana no es pues una patente para una venganza eterna y hasta la muerte de una persona. Tampoco podemos llevar la argumentación a esa irracionalidad. O sea, toda persona humana, como titular de derechos fundamentales, en estado de necesidad, con deterioro de su salud, puede ser objeto de un indulto humanitario. Y eso es lo que ha ocurrido en el Perú. La Corte hace mal en meterse, en lugar de defender derechos, a denegar derechos, porque aquí el derecho que está en juego es el derecho de Fujimori a morir en libertad y no preso en una cárcel, a pesar de haber sido indultado y a pesar de haber merecido una sentencia del tribunal. Finalmente, señor Blume, bueno, es una postura particular la que usted tiene, respetable, claro está, y que claro, es continuo tema de discusión, ¿no? Si debemos pertenecer o no a estos organismos supranacionales. Lo cierto es que tenemos compromisos que asumir. Quisiéramos preguntarle, señor Blume, ¿cuáles son los escenarios que quedan ahora? Hay una disposición del Tribunal Constitucional para excarcelar al señor Fujimori y hay una exhortación al Estado peruano. De no hacerse, ¿qué sucedería? De no hacer, mire, lo que hay que hacer es cumplir el mandato de nuestro Tribunal Constitucional y liberar al señor Fujimori. Okay. Y por otro lado, el Perú debe explicar ante la Corte Interamericana que ya la liberación se ha producido y explicar que la Corte se ha extralimitado al disponer, suspender los efectos de un indulto y de una sentencia de garantía de derechos dictada por el máximo tribunal de la justicia constitucional del Perú, y dejar constancia de esa discrepancia e inclusive, desde mi punto de vista, exigir que se investigue a quienes tomaron esa decisión en la Corte Interamericana, porque la misma desnaturaliza el sentido de la Corte. Y eso, que yo no estoy de acuerdo con que nos retiremos del sistema interamericano, pero sí que se tenga una actitud proactiva para evitar que la ideologización reine en este sistema y simplemente tengamos personajes que muchas veces se extralimitan en sus decisiones y van más allá de lo que permite la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica. Perfecto. Muchísimas gracias.